Novena bíblica a María Auxiliadora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Reino omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra, y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá, pues, resistir a tu majestad? Señor, Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo, porque los enemigos del alma quieren perdernos, y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú has dicho, pedid y se os dará. El que pide, recibe. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá. Pero pedid con fe. Escucha pues nuestras oraciones. Perdona nuestras culpas. Aleja de nosotros los castigos que merecemos y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Amén. Oración a la Santísima Virgen. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que alguno de cuanto han acudido a tu protección e implorado tu socorro haya sido abandonado de ti. Animados por esta confianza, a ti acudimos, y aunque agobiados bajo el peso de nuestros pecados, nos atrevemos a implorar tu favor, pues eres abogada de los pecadores y auxilio de los cristianos. No deseches, oh Madre de Dios, nuestras humildes súplicas, más bien alcánzanos el perdón de nuestros pecados, luz y acierto para hacer una buena confesión de todos ellos, virtud para conservar siempre la gracia de Dios y con tu auxilio conseguir nuestra eterna salvación. Y así conviene, para el bien de nuestras almas, te pedimos los siguientes favores. Y deseamos, Señora, que en todo se cumpla la voluntad de Dios. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Día cuarto. Presentación del niño Jesús según San Lucas 2, 22 al 35. Cumplido los 40 días de nacimiento, José y María llevaron a Jesús al templo de Jerusalén para presentarlo al Señor, según está mandado en la ley de Moisés. Todo primogénito sea consagrado al Señor. Había en Jerusalén un hombre justo y piadoso llamado Simeón. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías. Movido por el Espíritu, vino al templo y al entrar los padres con el niño Jesús para cumplir lo que prescribe la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendiciendo a Dios, dijo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban maravillados de las cosas que decían de él. Simeón
los bendijo y dijo a María, su madre: este niño está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para signo de contradicción, y una espada atravesará tu alma, para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Palabra de Dios. Práctica. Por amor de Dios, callaré cuando esté de mal genio. Oración final. Oh Dios, que por la fecunda virginidad de María nos diste al autor de la vida y entregaste al género humano los tesoros de la salvación eterna, te rogamos que nos hagas sentir siempre el consuelo de tu protección. Líbranos por su intercesión de los males presentes y de la muerte eterna. Concédenos tu ayuda, pues somos débiles. Haz que nos levantemos de nuestra maldad y que por la bondad de tan excelente auxiliadora luchemos con valor acá en la tierra, para que podamos alabar tus victorias en el cielo. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud del alma y del cuerpo, y por la intercesión gloriosa de la Santísima María, la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y haz que logremos, en la hora de la muerte, la victoria contra el maligno enemigo y obtengamos las alegrías del cielo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, Madre, auxilio de todos los cristianos, ruega por nosotros.